Bendiciones de buenos días, ¿cómo están? En esta mañana comenzamos con el capítulo 2 de lo que hemos dado en llamar en esta serie Revisando lo Incuestionable. Y hoy comenzaremos hablando de tradición y revelación. Entendamos algo, las tradiciones no son necesariamente malas. Todas las comunidades religiosas desarrollan prácticas que ayudan a expresar su identidad y su forma de vivir la fe. Pero el problema aparece cuando una tradición adquiere el mismo nivel de autoridad que la revelación bíblica. Jesús, sí, Jesús confrontó directamente con este problema. En el Evangelio de Marcos se registra un diálogo entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo. Ellos defendían, los líderes religiosos, ciertas tradiciones que habían sido transmitidas de generación en generación. Y Jesús les respondió con una afirmación muy contundente: ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones. Eso les dijo el Señor. Ahora, ¿cómo nacen las tradiciones religiosas? Las tradiciones pueden surgir de varias maneras. Algunas nacen de intentos sinceros de aplicar principios bíblicos a situaciones específicas. Otras aparecen por influencia cultural. Y algunas se originan simplemente porque un líder influyente de una denominación las promovió. Con el tiempo, entonces, esas prácticas se repiten tantas veces que las personas comienzan a pensar que siempre fueron parte de la fe cristiana. Y quizás no es así. Ahora, veamos el proceso del absolutismo. El problema ocurre cuando una tradición pasa por tres etapas. Primero es una práctica útil, luego se convierte en una norma esperada por la gente y finalmente se transforma en una regla incuestionable. En ese momento, cuestionarlo se percibe entonces por medio de los líderes como un acto de rebeldía. ¿Sí? Todos hemos pasado por eso. Ahora, ¿cuál es el criterio bíblico para todo esto? El creyente necesita aprender a distinguir entre tres niveles diferentes: principios bíblicos, doctrinas bíblicas y prácticas culturales. Vuelvo a decirlo, el creyente necesita aprender a distinguir estos tres niveles diferentes: principios bíblicos, doctrinas bíblicas y prácticas culturales. Los principios y las doctrinas tienen autoridad espiritual. Ahora, las prácticas culturales pueden cambiar según el contexto. El problema es cuando la costumbre se vuelve doctrina. En muchas iglesias existen costumbres que con el tiempo se convierten en doctrina. Esto ocurre de manera gradual, no es de un día para el otro. Al principio, una práctica se adopta por, valga la redundancia, por razones prácticas o razones culturales. Luego, se repite durante tantos años, hasta que finalmente se percibe, se entiende como una verdad bíblica absoluta. El problema es que no todas las costumbres tienen fundamento en la Escritura.
No, no todas. Existen ejemplos históricos que en próximos días estaremos dando a conocer. A lo largo de la historia cristiana, muchas prácticas surgieron por razones culturales. Algunas fueron útiles en su contexto original, pero no necesariamente son universales. Cuando las iglesias olvidan el contexto histórico de ciertas prácticas, pueden confundir costumbre con mandato divino. Y ahí, ¿qué pasa? Tenemos el riesgo del legalismo. Cuando una costumbre se transforma en doctrina obligatoria, puede aparecer el legalismo. El legalismo ocurre cuando las personas comienzan a medir la espiritualidad de otros según reglas que no están claramente establecidas en la Biblia. ¿Y por qué digo esto? Porque en el último tiempo es lo que está pasando. Estas cosas pueden producir una religión centrada en normas externas en lugar de una relación viva con Dios. Ahora veamos la diferencia entre el conocimiento bíblico y el discernimiento espiritual. Uno de los errores más comunes dentro del cristianismo, dentro de las iglesias cristianas, es pensar que conocer la Biblia automáticamente produce discernimiento. Pero la realidad es diferente. Muchas personas pueden conocer versículos, memorizar capítulos, predicar sermones, enseñar doctrinas y aún así carecer de discernimiento espiritual. Veamos el ejemplo de los fariseos. Los fariseos del tiempo de Jesús eran expertos en las escrituras. Estudiaban la ley desde pequeños y conocían profundamente la tradición religiosa. Sin embargo, cuando el Mesías apareció frente a ellos, no pudieron reconocerlo. Esto demuestra una verdad profunda. El conocimiento bíblico no garantiza el discernimiento espiritual. Jesús mismo lo dijo allí en Juan capítulo 5, versos 39 y 40. Escudriñáis las escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús, pero no queréis venir a mí para tener vida. Los fariseos tenían información, pero no tenían revelación. Ahora, ¿qué es realmente el discernimiento? El discernimiento bíblico es la capacidad de distinguir la verdad del error. Es reconocer lo auténtico de lo falso. Es entender el propósito espiritual detrás de un mensaje. El discernimiento bíblico es una combinación de conocimiento de la Escritura, sensibilidad espiritual y humildad delante de Dios. Ahora, analicemos lo que es discernimiento y madurez espiritual. El discernimiento no aparece de manera automática, se desarrolla con el tiempo. Hebreos capítulo 5, verso 14 nos enseña, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento se ejercita y se forma cuando una persona estudia la palabra, ora, reflexiona, examina las enseñanzas, aprende a comparar todo con la verdad bíblica. Mañana continuaremos con esta serie de revisando lo incuestionable. Tengan ustedes una bendecida jornada.